Muy buenas tardes, mis estimados jóvenes. Bienvenidos a esta clase de base de datos distribuida, en la cual vamos nosotros a empezar manifestando que una base de datos distribuida es un compendio de las diferentes bases de datos que se ha venido estudiando. Entonces, desde estos términos, una base de datos distribuida, conocida por sus siglas, en español, BDD es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos e interconectadas por una red de comunicaciones. Dichas bases de datos distribuidas tienen la capacidad de realizar procesamiento autónomo. Esto permite realizar operaciones locales o distribuidas. Entonces, como explicación a este término, pues tengo que aportar lo siguiente, ¿no? Realmente es importante conocer este tema, mis queridos jóvenes, debido a que las redes de comunicaciones, como había explicado anteriormente, la red es una forma de comunicación de equipos. Un medio, por ejemplo, es el Internet, y dentro de ellos existen sistemas que pueden comunicarse. Dentro de ellos están los sistemas de bases de datos y hoy que estamos verificando el sistema de base de datos distribuido, ¿de acuerdo? Ustedes ahorita están viendo una breve historia. La necesidad de almacenar datos de forma masiva dio paso a la creación de los sistemas de base de datos en 1970 por Edgar Frank. Kut, realmente este autor es de suma importancia y vitalidad. De acuerdo a este autor, las bases de datos se mueven, las bases de datos pueden ser compartidas, distribuidas en una empresa. Entonces, eso es de suma importancia para que usted tenga en cuenta la participación de los datos en toda una empresa. Entonces ahí se puede eliminar, consultar, incluso fortalecer lo que significan reportes, y eso es de suma importancia. Eh, este modelo relacional para grandes bancos de datos compartidos, este artículo realmente nos da a conocer las diferentes relaciones que existen, las reglas para poder evaluar, administrar bases de datos relacionales, ¿de acuerdo? Siempre y cuando hay una relación entre las diferentes tablas que tengan coherencia con los diferentes campos y registros, vamos a poder tener una base de datos relacional pura en la cual podamos navegar, administrar, eliminar, consultar datos. Los tipos de bases de datos distribuidos se subdividen en centralizada, base de datos centralizada, replicada, fragmentada e hibridada. ¿De acuerdo? Ahora nosotros vamos a conocer lo que es centralizada y replicada. Los tipos de base de datos centralizado es muy similar al modelo cliente-servidor. Ojo, cliente-servidor, ¿no? Donde un cliente pide información a un servidor y este servidor obviamente envía datos hacia la máquina principal. En el sentido, la base de datos está centralizada en un lugar y los usuarios están distribuidos. Las replicadas, el esquema de base de datos de replicación consiste en que nada, sí, en que nada nodo debe tener su copia. Me parece un poquito de trabalenguas, pero ¿qué significa esto? Que es una réplica o una copia auténtica de la base de datos original. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Particionadas, hibridadas. Las particionadas, este modelo consiste en que solo hay una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de los nodos. La fragmentación se puede realizar también de tres formas, ¿no? La horizontal, vertical, mixta, la hibridada. Este esquema simplemente lo que permite es combinar las participaciones y réplicas a la vez fragmentadas los datos a través de las selecciones y del sistema de base de datos. Entonces, ¿qué significa en resumen? Que las particionadas pueden ser horizontales y verticales y pueden tener datos compartidos. La hibridada puede tener las dos cosas en común, ¿de acuerdo? Pueden ser relacionadas, pueden ser compartidas y pueden también tener un esquema distinto. Entonces, la combinación de esto forma una base de datos hibridada, ¿de acuerdo? Ok.
Un sistema de base de datos distribuido es entonces el resultado de la integración de una base de datos distribuida con un sistema para su manejo. Como ustedes ven en el ejemplo, tenemos la red de comunicaciones, la cual va en forma secuencial, háganlo en cuenta en un estilo horario, en donde prácticamente se mueven los datos, los cuales se van replicando en las diferentes bases de datos, en los diferentes servidores para obtener datos y manejarlos de empresa en empresa, de departamento en departamento, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema de manejo de base de datos es aquel que se encarga del manejo de la base de datos distribuida, proporcionando un mecanismo, en este caso, para ser distribuido, ¿de acuerdo? Entonces, es de suma importancia que usted conozca este término, repito, un sistema de base de datos distribuido. Lo que consiste es en tener ya campos, tener tablas, registros para manejarlos ya y poder distribuirlos y poder anexarlos mediante índices o centinelas y obtener datos en común, ya sea que la empresa sea local, sea virtual o estén en diferentes localidades. ¿De acuerdo? Luego de observar este video, por favor, requiero que usted realice un pequeño resumen. Luego del resumen, usted, por favor, va a publicar, va a realizar, perdón, una conclusión y después de esa conclusión, que lo va a hacer en PowerPoint, va a guardarlo, va a ponerlo como base de datos distribuido 1, apellidos, apellidos, y posteriormente, por favor, va a subir a esta misma plataforma como actividad. Entonces, esa es la tarea que usted tiene que realizarlo. Estoy a la espera de su envío de su información para que pueda ser calificado. Que tenga un excelente día y pues quedamos en este tema para continuar luego con lo que se viene ya en base de datos relacional. Un buen día.